¿Qué nos dice la palabra acerca de qué hacer luego de pasar un tiempo de aflicción? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 18 de octubre y vamos a abrir la palabra del Señor para escuchar su consejo y aplicarlo en nuestra vida. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Y Señor, te damos gracias porque una vez más podemos abrir tu palabra y podemos ver, Señor, tu consejo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes y que, Padre, tú nos enseñes en esta mañana. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Estamos en la novena estrofa de Salmo 119. Esta estrofa está identificada con la letra hebrea Tet. Y la estrofa se encuentra en los versículos desde el 65 hasta el 72. Y en esta porción de este salmo podremos ver qué es lo que hacemos luego de pasar por un tiempo de aflicción. Y la palabra del Señor dice así. Salmos 119, 65 al 72. Has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor. Enséñame tus leyes. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El corazón de ellos se ha vuelto insensible como sebo, pero yo me he deleitado en tu ley. Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus leyes. Mejor es la ley que procede de tu boca que miles de piezas de oro y plata. ¿Qué hacemos luego de pasar un tiempo difícil? El salmista nos dice que debemos reconocer primero la misericordia de Dios, el amor y su cuidado. Segundo, debemos reconocer la condición en la que estamos respecto a Dios. Y tercero, debemos reconocer la buena voluntad de Dios y andar en ella. Entonces, lo primero que hacemos es reconocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Ahora, tal vez estamos felices cuando, luego de pasar un tiempo de aflicción, todo sale bien. Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no salen bien o como nosotros quisiéramos que salgan? El salmista dice que pasó por un tiempo de aflicción. El versículo 67 dice, antes que fuera humillado. El versículo 69 dice, los soberbios forjaron engaño contra mí. Y el 71, bueno me es haber sido afligido. Parece que pasó por un tiempo de persecución, pero lo primero que dice es, Señor, tú tratas bien a tu siervo. Tú tienes cuidado, un cuidado increíble por tu siervo. Y esto es conforme a tu palabra. El salmista no está viendo que todo haya salido bien o haya salido mal. Lo que el salmista está entendiendo es que todo pasa conforme a la palabra del Señor. Ahora, como vimos en un anterior devocional, a través de la palabra de Dios recibimos consuelo y esperanza. La palabra del Señor es la fuente de nuestra esperanza. En ella encontramos el consuelo y encontramos sobre todo la voluntad de nuestro Señor. Por eso dice, has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Lo que tú has dicho en tu palabra, lo has cumplido. Y lo que está en tu palabra es lo mejor para mí. Me has hecho bien conforme a tu palabra. El Señor siempre obra conforme a lo que dice en su palabra. Él nunca va a hacer algo diferente. El problema es que no escuchamos a Dios por medio de su palabra y queremos verlo tal vez en las circunstancias. Quisiéramos que nos diga qué hacer de una forma audible. Quisiéramos que nos dé una señal. Sea que le escuchemos o no, el Señor siempre obra
conforme a su palabra. Y si queremos saber lo que Él quiere hacer, entonces tenemos que ir a su palabra. A través de la Biblia escuchamos al Señor y entendemos. Podemos ver el bien que el Señor nos hace. A través de la palabra del Señor encontraremos sabiduría y un buen juicio para nuestra vida. Eso es lo que dice el versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Ahí está su misericordia, su amor y su cuidado. Por eso en su palabra vemos que Él es bueno y bienhechor. Reconocer que nuestro Señor es bueno y que nos hace bien es resultado de entender su palabra. Ahora, sea lo que pase, el Señor está en control y siempre va a ser su voluntad. Muchas veces nos equivocamos y pecamos. Por eso necesitamos que el Señor nos humille para que nos demos cuenta que su voluntad es perfecta. Por eso el versículo 67 dice, antes que fuera humillado, yo erré. Y durante el tiempo que seguimos tal vez siendo humillados, también podemos errar. Pero el autor se da cuenta del propósito de Dios en la aflicción. Entonces dice en el versículo 71, bueno me es haber sido afligido. Ahora, ¿para qué? Para que aprendiera tus leyes. La aflicción nos va a llevar a reconocer que nuestro Señor cuida de nosotros y nos lleva a confiar en Él y confiar en lo que dice su palabra. Ahora, luego de los problemas, luego de la aflicción, reconocemos que nuestro Señor es misericordioso, amoroso y cuida de nosotros. Entendemos su palabra, aprendemos que Él obra bien para nosotros conforme a su palabra. Nos enseña buen juicio. Nos da conocimiento. Es bueno y bienhechor. La aflicción tiene un propósito en nosotros. Conocer y aprender la palabra de Dios. Hacernos conforme a su voluntad. Él actuará fiel a lo que dice en su palabra. Pero también todo esto nos lleva a reconocer nuestra condición. El versículo 67 dice, antes que fuera humillado, yo erraba. Antes de ser afligidos, y aún pasando aflicción, erramos, es decir, pecamos. Nos centramos en nosotros mismos y cuando viene el problema, buscamos cómo salir de él. Mientras no tenemos problemas, mientras no somos humillados, estamos bien, seguros de nosotros mismos. Tal vez nos ven como un ejemplo y podemos mostrar algo que verdaderamente no somos. Pero cuando surge la dificultad, mostramos lo que hay en nosotros. Y ya no hay por qué aparentar. Mientras no hay humillación, podemos vivir sin Dios. ¿Saben? Esa es nuestra condición. Esta es la condición en la que estamos desde el tiempo de la caída. La mentira de Satanás en el Edén fue, Dios sabe que el día que coman del fruto prohibido, se abrirán sus ojos y serán como Dios. En otras palabras, Satanás estaba diciendo, no necesitan de Dios. Ustedes pueden vivir sin Dios y tomar sus decisiones solos. Experimentarán en carne propia lo que es bueno y lo que es malo. Mientras no hay problemas, llevamos nuestra vida en nuestro propio pensar, lejos de la voluntad de Dios. Pero cuando viene la aflicción y el hombre que no considera a Dios, entonces busca la solución en él mismo o en tal vez sus amigos y quieren salir por sus propios medios. Y no hay temor de hacer el mal porque al fin y al cabo el fin justifica los medios. Cuando andamos en nuestro propio camino,
en nuestras propias fuerzas, nos involucramos cada vez más y más en el pecado. Y en los versículos 69 y 70 dice, los soberbios forjaron engaño contra mí. El corazón de ellos es torpe e insensible. Saben, un corazón que no considera a Dios y su palabra está maquinando engaño y es insensible. Por eso, el Señor tiene que humillarnos para que reconozcamos nuestra condición. Sin Dios, seguiremos pecando y pecando. Cuando pasamos por aflicción y somos humillados y conocemos al Señor, Él nos lleva a guardar su palabra y a caminar con Él. Cuando vemos nuestra condición, entendemos que necesitamos un Salvador. Solo a través de la palabra del Señor y el obrar de su Espíritu en nosotros, vamos a poder alcanzar convicción de pecado, que nos va a llevar a arrepentimiento. Entonces el autor, ya como un hijo de Dios, dice, antes que fuera humillado, yo erraba. Pero como tú eres mi Salvador, puedo ser guiado por medio de tu palabra. Y como tú eres bueno y buen hechor, necesito que me enseñes tus leyes para andar en ella. En los momentos difíciles, el Señor trata nuestro pecado. En la aflicción brota lo sucio que hay en nuestro corazón. El Señor usa su palabra para mostrarnos dónde estamos, pero también para que veamos a dónde nos quiere llevar. Entonces podemos reconocer lo buena que es su voluntad y la seguimos. Dice, has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame tu buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. La voluntad de Dios, como también dice en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. El Señor obró en el salmista, conforme a su palabra. Versículo 65. Dios le impartió conocimiento y buen juicio a través de su palabra. Versículo 66. Vio luego de la aflicción que lo mejor era andar conforme a la palabra. Versículo 67. Pese al actuar de las demás personas, se mantuvo firme, cumpliendo la palabra de Dios con todo su corazón. Versículo 69. Deleitándose en la voluntad de Dios. Por medio de la aflicción entendió lo que el Señor quería hacer en su vida. El versículo 72 dice que la palabra de Dios era más valiosa que cualquier tesoro en el mundo. Luego de la aflicción, ¿cuál es el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida? Vemos la palabra de Dios como ese tesoro valioso, tal vez el más valioso que podríamos tener. ¿Qué es más importante para nosotros? Saben, la palabra de Dios tendría que ser lo más importante, tendría que ser más importante que cualquier otra cosa. Lo único que tiene valor en la vida, según lo que hemos leído, es seguir la voluntad de Dios. Luego de los tiempos difíciles, deberíamos meditar en la misericordia, el amor y el cuidado de Dios, y luego buscar y seguir la voluntad de Dios, entendiendo que en nuestras fuerzas lo único que haremos es alejarnos de la voluntad de Dios. Para el salmista, la aflicción le trajo una lección. Le dijo al Señor, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Veía el camino que seguían las personas que no consideraban a Dios y lo contrastaba con la palabra. Veía lo que el Señor quería para su vida y lo comparaba con esos corazones duros que no escuchaban a Dios y que vivían conforme a su propia voluntad.
Entendía lo buena que era la voluntad de Dios y creía en la palabra de Dios. Guardaba la palabra de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios, ponía en práctica y valoraba más que cualquier otra cosa lo que el Señor decía en su palabra. Y la pregunta nuevamente es para nosotros. ¿Hacemos lo mismo con la palabra de Dios y andamos en su voluntad? ¿Cuánto de la Biblia guía nuestro día a día? Cuando estamos afligidos, acudimos al Señor y a su palabra, buscamos la voluntad de Dios, buscamos vivir en su voluntad. Ahora, el dicho dice, luego de la tormenta viene la calma. A veces en la calma recién analizamos la situación y vemos lo que el Señor hizo en nosotros. Entendemos que el Señor usó esa tormenta para pulirnos, para sacar lo sucio de nuestro corazón, para enseñarnos a confiar en Él. Él estuvo en control de todo en todo tiempo y cuidó de nosotros para obrar su voluntad en nosotros. Pasada la aflicción, meditaremos en su palabra y reconoceremos lo que es bueno. Y podremos reconocer al Dios bueno y bienhechor. Y eso debería llevarnos a confiar más en Él y a seguir por el camino de su voluntad, entendiendo que sea lo que sea, Él hará bien a sus siervos, Él hará bien a sus hijos conforme a su palabra. Él usará esas situaciones difíciles para corregirnos, para enseñarnos, para hacernos cada vez más a la imagen de nuestro Señor y Salvador, cada vez más parecidos a nuestro Señor Jesús. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra vemos que tú vas a usar esos tiempos difíciles para poder moldearnos, para poder trabajar en nosotros. Y que, Señor, tú estás cuidando de nosotros incluso en esas situaciones. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir conforme a tu palabra. Señor, que no nos apartemos de ella para poder ver en ese tiempo duro que tú estás queriendo obrar en nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una linda semana.